Vamos a continuar con el tema de derivadas sucesivas, de manera más formal, conocido como derivadas de orden superior. Si obtenemos la derivada de una derivada previa, tenemos lo que se conoce como la segunda derivada, y todas las sucesivas son a las que llamaremos derivadas de orden superior, es decir, las que se obtienen de derivar otras derivadas. Si por ejemplo tenemos y igual a f de x, la primera derivada será representada por f' de x, es lo que hemos venido obteniendo en todos los ejercicios que hemos resuelto. También la podríamos escribir como y'. Si a esta derivada le sacamos nuevamente la derivada, tenemos la segunda derivada de f, que también puede ser vista como la primera derivada de la primera derivada, la derivada de la derivada de f. O bien podemos tener la tercera derivada de f. Y se va complicando un poco la notación, por lo que vamos a usar superíndices, ya sea en romano o en arábico, para representar derivadas de órdenes ya de mayor tamaño. En general tenemos la derivada enésima de f. Y estas son las que conocemos como derivadas sucesivas. Para ellas también tenemos diferentes notaciones, bueno, las que ya hemos mencionado, que en el caso, por ejemplo, de Leibniz quedaría expresada de esta manera, donde el orden de la derivada lo representa n, en cualquiera de estos dos casos. O bien, con la notación de Cauchy, tenemos que usar un superíndice para el orden con n y un subíndice para saber con respecto a quién estamos derivando. Muy bien, tenemos un ejemplo que vamos a revisar: determinar la tercera derivada de la expresión y igual a x cuadrada más 2x cuarta. Es una expresión muy simple, pero vale la pena hacer un pequeño paréntesis, porque en cualquier caso, en general, nos podríamos estar preguntando, con lo que ya hemos visto, bien, ¿cuál es el formulario que vamos a emplear? Esto lo menciono porque este material podrían estarlo revisando quienes hayan venido trabajando junto con nosotros desde el principio con este tipo de formulario que está expresado en términos de u, lo que representa una composición de funciones en algunos casos, o puede ser una variable más simple como u, o bien tal vez han trabajado en otros casos con formularios como este, que están expresados en términos de x únicamente. Vean que pareciera que el formulario es más simple. Evidentemente para x se simplifica el formulario, ya que no tenemos que obtener la derivada de x con respecto a x, ya que es 1. Observen entonces, en el caso de que la variable, en la fórmula número 5, esta de aquí, ya aquí no se expresa como el caso del otro formulario la derivada de u con respecto a x, porque sería la derivada de x con respecto a x, que vale 1. Y así en general en los demás casos son más simples. Y bueno, lo único que sucede aquí es que si alguien inició con este tipo de formulario para resolver casos de composición de funciones, lo que tiene que hacer es pasar de lo particular a lo general a través de la aplicación de la regla de la cadena. Ya habíamos revisado que con el otro formulario, de hecho, ya estábamos aplicando la regla de la cadena. Bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio en el que queremos determinar la tercera derivada de la expresión y igual a x cuadrada más 2x cuarta. Vamos a tener entonces lo siguiente: tenemos que obtener la primera derivada. La primera derivada estará representada por y', y vemos que es muy sencilla, es 2x más, haga el exponente, multiplica el 2, entonces nos queda 8x cúbica. Y con eso tenemos la primera derivada. A partir de ella
vamos a obtener la segunda derivada, que va a ser la derivada de la primera derivada. Entonces ahora derivamos la expresión previamente obtenida. La derivada de 2x es 2 más la derivada de 8x cúbica es 8 por 3x cuadrada. Entonces esto es 24x cuadrada. Y de este modo ya vamos a poder obtener la tercera derivada de y, que va a ser la derivada de la segunda derivada. La derivada de 2 es 0. Y entonces únicamente nos queda 48x. Esta es la tercera derivada de y igual a x cuadrada más 2x cuarta.